Vamos entonces al tema de esta mañana, que se llama Un juramento de amor y verdad en la defensa del Evangelio. Basado en 2 capítulo 2, versículo, 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 23. La palabra del Señor dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Cómo llevaremos el sermón? Una introducción, un primer punto que es la defensa apostólica de Pablo. Un segundo punto que es el método apostólico de corrección. Y el tercero, la recorrección en amor, el llamado a la salvación. Son esos 3 puntos. Finalmente, conclusiones. Bueno, en la vida de la iglesia hemos tenido siempre adversidades en toda la historia. Y han habido ejemplos poderosos de fe, de perseverancia, de ánimo, en medio de todas esas aflicciones que ha presentado la vida de la iglesia. Un ejemplo claro es John Owen, un puritano, teólogo, que mantuvo su fe firme a pesar de las dificultades y los cuestionamientos que le hicieron. En un momento de su vida se enfrentó con gran oposición. El contexto político y religioso de su momento era lo que generaba el conflicto. Era un hombre de profunda devoción, de sabiduría, y buscaba la pureza de la iglesia, la centralidad del evangelio, pero esto hizo que muchas personas empezaran a juzgarle, a cuestionarle y generaron un conflicto. Habían presiones, habían comentarios, habían siempre circunstancias en contra de John Owen, pero él se mantenía firme en el evangelio. De hecho, escribió un libro que es La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, hablando de la justificación. Era como una defensa a la doctrina de la justificación. Muchos de sus contemporáneos se inclinaban a no tener claras estas doctrinas, pero con paciencia, con sabiduría, él iba defendiendo la fe, el poder de Dios y el evangelio de Cristo. Ahora, eso que hizo Owen es parecido a lo que hizo el apóstol Pablo, especialmente en el versículo 23 de la primera carta a los Corintios, versículo 21. Aquí lo que vamos a ver es una defensa sabia del apóstol en medio de una iglesia que generaba rumores, chismes y cuestiones que no eran santas ni agradables a Dios. Ahora bien, del versículo 21 al versículo 22, ahí se ve el tema de la seguridad de la salvación, cosa que ya hemos hablado, ¿verdad? De cómo Dios establece la seguridad, el sello, la garantía, el poder del Espíritu Santo. En el versículo 22, por ejemplo, habla particularmente del sello, el cual también nos ha sellado. Se refiere entonces a la marca de la propiedad. Es la argumentación de Pablo a los Corintios, es la marca de la propiedad sobre el creyente. Lo que está diciendo es que este sello hace o nos autentica como que le pertenecemos a Él. Y es la garantía del Espíritu, el sello y la garantía del Espíritu. Entonces, el sello del Espíritu Santo es que pertenecemos a Dios, somos conforme a la imagen de Cristo. Los cristianos, por este sello, somos reconocidos como suyos. Somos de Cristo, somos de Dios. Tenemos una seguridad inquebrantable que nadie puede negar. Somos sellados en Él. ¿Cuál es la garantía de este sello? La garantía de ese sello es el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra garantía. Que el Espíritu Santo nos ha sellado, la obra en el corazón de cada creyente. ¿Qué podemos entender entonces? Entendemos que somos de Cristo,
nos gozamos, nos alegramos y estamos felices de que tenemos una salvación segura. Esta garantía es suficiente. ¿Cuál? Que somos de Cristo. En las luchas, en las aflicciones, en los dolores, tenemos la tranquilidad que somos de Cristo. Ese es el centro del versículo 22. Pero lo hablamos desde el versículo 18, pero me encanta la conexión que hace y pasa al versículo 23. Entonces nos da una buena argumentación desde el 18, cristológica, teológica, de lo que la iglesia es y cómo la iglesia puede estar firme en Cristo, perseverando en Cristo y segura en Cristo. Pero aquí entonces, en el versículo 23, pasa y dice, bueno, ya dejo claro lo que ustedes son en Cristo, ¿verdad? Y ahí pasa entonces a una situación cotidiana. Desde el punto de vista teológico, pasa a una situación cotidiana. ¿Cuál es la situación cotidiana? Las circunstancias de la iglesia. Entonces, une el aspecto teológico profundo de lo que somos en Cristo, de que somos sellados de Cristo, lo une con una realidad, un problema doméstico, una situación que se estaba viviendo. ¿Cuál era la situación? Que estaba perdiendo, o mejor, estaba en peligro su integridad como apóstol. Habían murmullos de aquellos que lo criticaban, y él entonces se ve obligado a actuar, no solo para proteger su imagen, sino para salvaguardar el mensaje del evangelio. Eso es lo que quería hacer básicamente el apóstol. Miren lo que dice el texto. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Esta es una invocación, pero más que más de una formalidad, es una sincera demostración de Pablo a quienes lo acusaban. Ahora recordemos un poco el contexto. Habían personas que lo estaban acusando y estaban diciendo, el apóstol Pablo no es un buen apóstol. ¿Por qué no lo es? Porque el apóstol dijo que iba a venir y finalmente no vino. Viene entonces el apóstol y viene y hace su defensa. Pero vamos un poquito más atrás y recordemos algunas cosas. La iglesia fue fundada ¿por quién? Por Pablo, ¿verdad? Fue fundada por Pablo. Y la iglesia estaba marchando, pero empezaron a cometer pecados. Pecados escandalosos, pecados graves. ¿Cuáles pecados? Fornicación, feminismo, falsas doctrinas, engaño, borrachera. Todos este tipo de cosas estaban sucediendo en la iglesia en Corinto. ¿Qué pasa entonces? Empiezan a escribirle a Pablo y a decirle, esto es lo que está sucediendo, que están las personas pecando claramente contra Dios, hay desórdenes dentro de la congregación y las cosas no van bien. Ven, te necesitamos pronto, Pablo. Y Pablo no viene. Es lo que se esperaba, ¿no? Ven rápido, porque es que estamos en situaciones de pecado, en situaciones constantes y serias. Un hombre se está acostando con su madrastra. En la cena del Señor es un desorden. La gente viene, come desordenadamente. La iglesia no está funcionando como tiene que funcionar. Y en respuesta, el apóstol Pablo manda la primera carta a los Corintios. ¿Cómo es esa carta? La cual ya estudiamos. ¿Recuerdan? Firme, seria, contra el pecado, contra la maldad, que trae orden, que trae esperanza, que trae claridad. Y entonces al terminar llega la carta, la reciben los corintios, la reciben los corintios, la leen, la comprenden, entienden algunas cosas. Y entonces, ahora sí. Y el apóstol Pablo todavía no va. Bueno, ¿qué pasó entonces? Pues que algunos empezaron a decir, mire, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es cierto. Estamos haciendo las cosas mal, estamos pecando contra Dios. Y empezaron algunos a arrepentirse definitivamente, y muchos empezaron a arrepentirse, pero había unos que todavía eran relegados. Y empezaron a decir, no, pero no ha venido, no ha venido. Y empezaron a generar contienda. Pasa entonces su carta de defensa, esta que estamos estudiando, segunda carta a los Corintios. Todo el primer capítulo ha sido una
Hermosa disertación en los primeros versículos de una defensa amorosa, diciendo su situación, sus luchas, sus circunstancias, pero todas centrándolas en Cristo y en su obra. Y en el versículo 23 entonces empieza a explicar la razón por la que no fue en ese momento. Después parece que el apóstol fue después de la segunda carta, pero no fue sino después de la primera, después de la segunda, y ahí sí el apóstol Pablo fue a visitarlos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Hace un juramento. ¿Y ese juramento a qué se refiere? A que hace un juramento y muestra en ese juramento la causa por la que no fue a visitar a los corintios. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque no era necesario hacer un juramento, ¿no? ¿O ustedes creen que sí? No, no es necesario. Pablo no tenía esa necesidad, pero lo hizo. ¿Para qué? Para que ellos entendieran. Y era una señal de amor de Pablo hacia los corintios. Ahora, ¿la importancia era de Pablo salvar su reputación? No. Él quería que los creyentes no se mantuvieran fuera de las verdades de Dios, porque esos chismes o esas mentiras podían hacer que de alguna manera los creyentes pensaran que su doctrina era equivocada por este chisme. ¿Me hago entender? Es decir, si Pablo es así, inconstante, seguramente su doctrina es inconstante. Entonces Pablo no quiere que piensen, blasfemen o se equivoquen en el mensaje que él ha predicado. Ese es el punto principal. Y discierne lo que debe hacer y argumenta aquí en la carta por qué lo hizo. Y vamos entonces al primer punto. El primer punto es la defensa apostólica de Pablo. ¿Cuál es la situación? Pues su integridad tiene que ser defendida. ¿Ante quiénes? Ante los corintios. ¿Todos? No, algunos. ¿Quiénes? Aquellos que generaban conflicto. Aquellos que habían sido influenciados por falsos maestros, por acusaciones, por malintencionados, que habían comenzado a dudar de la constancia de Pablo. Entonces, ante estas acusaciones, dice el apóstol, yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Esto es algo muy serio, pero también es una manifestación de profundo cariño del apóstol Pablo a los corintios. ¿Por qué? Se hizo un juramento. Bueno, es que él no quería defender su reputación, sino proteger la pureza del mensaje de Cristo y también proteger a los corintios, ¿de quién? De ellos mismos, de sus prejuicios y de sus malintenciones. El juramento que hace Pablo aquí en el versículo 23 no debe tomarse como algo a la ligera. En los tiempos bíblicos, hacer un juramento era una práctica absolutamente solemne. No es como hoy, que cualquiera hace un juramento por cualquier cosa, sino que era principalmente usado para defender su honor o defender la verdad ante la comunidad. Entonces, cuando alguien hacía un juramento, era de absoluto respeto. Ahora, ¿se solicitó que el apóstol Pablo hiciera un juramento? No. ¿Le dijeron al apóstol Pablo, tiene que hacer este juramento? No. Él quiso hacer el juramento voluntariamente. ¿Por qué? Porque quería entonces salvaguardar la conciencia de los corintios y también que se mantuviera, que no se diera entredicho, mejor, la verdad del evangelio de Cristo. ¿Pero por qué es un acto de humildad? Es de bastante humildad. Es de profunda humildad y de seriedad. Y es una manifestación profunda de amor por encima de los orgullos personales. Hermano, ¿pero por qué? No entiendo eso. Les voy a hacer una explicación parecida. Bueno, no parecida, pero podemos entenderlo con este ejemplo.
Vamos a donde un grupo de hermanos que nos invitan a almorzar, que hemos estado en la iglesia, que hemos compartido, que hemos hablado del evangelio, que llevamos años conociéndonos y de pronto algún hermano dice, quiero que vayan a mi casa, vamos a comer algo juntos y llegamos, nos sentamos en la sala y estamos comiendo bien tranquilos cuando de pronto llega el hermano dueño de casa y dice, se me perdió una plata. ¿Cuándo? En este momento. ¿Desde qué horas? Desde que llegaron ustedes. Momento incómodo, ¿no? Difícil situación. Y este hermano dice, bueno, yo necesito saber si alguno de ustedes tomó ese dinero y todos decimos, no somos cristianos, nos hemos conocido desde antes. Y llega el hermano y dice, está bien, si juran, entonces les creo. ¿Cómo se siente usted? ¿Por qué? Si nos conocemos. Yo soy el pastor de la iglesia. Llevo muchos años ahí, ¿cuánto era? No, pero nos conocemos. O sea, Pablo fundó la iglesia. Pablo perseveró con ellos. Pablo, después de enterarse de sus pecados, de su maldad, de todo lo que había hecho, les escribe y ellos reciben la carta y se arrepienten muchos y dicen, sí, de verdad, aquí está el evangelio de Cristo, necesitamos cambiar, estamos obrando de una manera equivocada, nos arrepentimos delante del Señor. Y aún así, había sospecha. El apóstol no tenía ninguna necesidad de hacer este juramento. Es un acto que va por encima de cualquier cosa espiritual, el hecho de que hubiese una duda hacia él. Es algo negativo, ¿cierto? Entonces Pablo tendría que levantarse simplemente y decir, ya les escribí una carta, algunos se arrepintieron, si otros no me creen, está bien, no me crean, pero yo no tengo que representarle a ustedes absolutamente nada. Pero en lugar de eso, con humillación, absoluta humillación, porque solo puede Dios ver el corazón de los corintios, pero él con total humillación y con total claridad y con total sinceridad hace esta declaración humilde. Nosotros nos hubiéramos enojado y diríamos, aquí yo no aguanto esta humillación. Él, en lugar de enojarse, ¿qué hace? Hace un juramento. ¿Por quiénes? Por los corintios. ¿Por quiénes más? Por el evangelio. Eso es lo que hace. Y hace entonces y pone como testigo a Dios. Por eso el versículo 22, por eso el versículo 21, por eso desde el versículo 18, hablando de la seguridad, del sello, de la acreditación en Cristo, por medio de Dios, Dios el que planifica, Cristo la obra perfecta en el creyente. Y se levanta entonces el apóstol y dice, pongo a Dios, el que sella, el soberano, el poderoso, el que nos mantiene, el que nos sostiene, por ese Dios que ustedes creen, por ese Dios que es manifiesto, por ese Dios todopoderoso que nos salvó, es que hago este reconocimiento o este juramento. Invoco a Dios como testigo. Lo invoco por el honor del evangelio y por sus almas, por encima de Pablo mismo, ¿no? Qué humildad, ¿verdad? No es simplemente para justificar acciones, no es simplemente por eso, sino para hacer un sacrificio para defender la verdad de Cristo. Eso es lo que entendía él. Claro, este acto de defensa con juramento es un testimonio de su amor, del compromiso que tenía hacia la iglesia en Corintio. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que estaba pasando en los corintios para que ellos hablaran de esa manera de Pablo después de haberle servido tanto? Por malas sospechas. Ese es el problema. Por prejuicios. Ahora, ¿será que esto es una cosa particular de Corintio? No, somos así. Luchamos con esta realidad. Así actuamos.
Hay envidia, juicios de falta de claridad en nuestro corazón y tenemos sospechas. Y Pablo no fue no es la única víctima de este mal, de la sospecha que tenemos los seres humanos. ¿Quién entonces? El mismo Señor Jesucristo. ¿Dónde? Lucas capítulo 7, versículo 34. Es una de las cosas más sorprendentes y donde lleva la capacidad del ser humano a ver, a sospechar aún del santo, del Cristo, de la santidad encarnada, de Jesús, el Hijo de Dios, la deidad plena, el santo. Miren lo que dice. ¿Qué dicen de Jesús? Un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Cómo pueden llegar a decir esas cosas de Jesús, no? ¿Cómo llegan a esas conclusiones con respecto a Jesús? Pues por los juicios basados en ¿qué? En percepciones. Y esas percepciones porque eran por las envidias del corazón. Esa es la realidad. Eso es lo que estaba pasando. Lo que tenían era envidia en el corazón lleno de motivaciones. Y las motivaciones saca ¿qué? Ideas, pensamientos equivocados en contra del honor de alguna persona. Un juicio falso, basado en percepciones, no en realidades. En percepciones. Es una tendencia a desconfiar, a dudar de la bondad del otro. Es una sospecha. ¿Por qué? Porque no es un juicio definitivo. No estamos hablando de una cosa que se manifestó real y se habla de esta situación real, sino que estamos hablando de una concepción vaga, de una cosa ligera, basada en conjeturas, en apariencias. Eso es lo que estaba pasando. Entonces estaban sospechando ¿de quién? De Pablo, pero no porque hubieran visto algo concreto, sino porque simplemente no tenían las intenciones. Era un juicio no claro ni definitivo. Y esto estaba destruyendo la iglesia en Corintio. Ahora, ¿por qué serían esas vagas desconfianzas, no? La pregunta es esa. ¿Por qué? Bueno, la iglesia está empezando a tener fracciones, a tener conflictos entre sí. La verdad del evangelio se estaba empezando a minimizar y la desconfianza y la falta de juicio piadoso era lo que estaba afectando la iglesia de Cristo. ¿Pero por qué lo hacían? Bueno, parece ser que Pablo hizo una obra increíble en Corintios. Vino, fundó la iglesia, después manda la carta, las personas se arrepienten, pero hay unas personas incómodas allí, que se incomodan con Pablo. Y empiezan entonces a hablar acerca de Pablo y decir, bueno, si es tan espiritual, sí, está bien su carta, nos ayudó, no lo niego, pero si es tan espiritual, entonces, ¿por qué no viene? Nosotros sí estamos aquí y estamos ayudando y estamos frente a las circunstancias, pero Pablo no lo está haciendo, nosotros sí. Y algunos hermanos que recibieron la carta, muchos que habían reconocido el ministerio de Pablo, estaban pensando, Pablo es excelente, es un hombre de Dios, es una bendición para la iglesia. Y entonces los otros empezaron a sentir celos. Pero ¿por qué dices eso si ni siquiera ha venido? Él no te aprecia tanto como tú crees. Esa es la situación de la realidad del corazón humano. Hay personas que se sienten un poco afectadas cuando un hermano se relaciona más con otro. Y sienten que tiene que haber una prioridad en esas relaciones y si de pronto se relaciona con otra persona, entonces empiezan a sentir como una sensación de celos y como no hay algo argumentado, algo claro, empiezan las malas intenciones. Un ejemplo, llega una hermana o un hermano, invita a una familia a su casa a almorzar, están sentados, pero hay otra familia que es muy amiga de estos que invitan y empiezan a pensar, oiga, ¿y por qué no me invitaron a mí? Se supone que somos los amigos. ¿Por qué invitaron a ellos que no son tan chéveres?
Nosotros somos los chéveres. Y después se reúnen con esta familia que invita y le dicen, supe que trajiste a la familia X a tu casa y comieron juntos. Y esta familia dice, sí, la pasamos muy bien. Sí, sí. Bueno, a mí me han dicho que esta familia es como... ¿Cómo qué? No puedo decirlo. ¿Tienes algo que...? No. No, porque después dicen que soy chismoso. Y empieza a generar ¿qué? Desconfianza, sospecha. Pero no es porque sea algo claro, concreto, sino es simplemente por la envidia de sentir que hay alguien que puede recibir la atención que yo debería estar recibiendo. Qué terribles somos, ¿no? Pero así somos. No nos gusta que alguien que nos haya dado atención después la esté dando a otras personas y sentimos que estamos perdiendo esa atención nosotros. Y como no hay forma de que hagamos algo para que esa atención regrese a nosotros, entonces lo mejor es que la sospecha, el malentendido, la cizaña, para que esa persona vuelva a nosotros. Entonces, ustedes quieren tanto a Pablo, pero si ni siquiera ha venido. Nos escribió, se preocupó por nosotros, exhortó a la iglesia, nos amó. Sí, todas esas cosas están bien. Pero yo de ustedes pensaba, ¿no? Yo no me confiaría tanto en Pablo. Pero fundó la iglesia, hizo sacrificios, hizo esfuerzos grandes y está con nosotros. Y lo mantuvo, no ha podido venir seguramente por cosas que no entendemos. Pero fue increíble Pablo. Sí, pero no lo suficiente. Aquí está una situación que no ha venido y entonces eso quiere decir que no es tan espiritual. La sospecha, por los celos, por las envidias, porque otros tienen prioridad, porque otros son llamados y nosotros no somos llamados como esos. Porque a estos les tienen más atención y a nosotros no nos atienden como a estos los atienden, y empieza a generar unos sentimientos y empieza a generar unas confusiones que la única forma de expresarlos es dejando cizaña en el corazón del otro. Eso sucede, ¿no? Y sucede hasta la gente en el trabajo. Al jefe, ¿cómo te ha ido con él? Bien, es excelente, ¿verdad? Pues excelente. Yo no me confiaría. Para que el otro baje estaba feliz, estaba contento con esta persona, pero con ese comentario ya le generó ¿qué? Prejuicio. Y ya está pensando, ¿será que sabe algo que yo no sé? ¿Será que hay algo allí que no sé? Y le genera ¿qué? Una discordia sin ser discordia. ¿Eso de dónde sale? Del corazón. Ahora, ¿por qué habían tantas sospechas? ¿O por qué a veces somos tan sospechosos? ¿Por qué somos así? Porque hay gente que sí, porque es como por niveles. Hay como unos niveles 10 en ser sospechosos, otros que son menos y otros que no son tan sospechosos, y uno dice, ¿cómo hace para no ser tan sospechoso? ¿Cómo hace para ser tranquilo, tranquila y no estar prejuiciando con todo el mundo y no estar como generando una mala intención? ¿Y por qué los otros todo es prejuicio? Bueno, yo creo que todos, por naturaleza humana, pensamos mal de los demás. Empezamos mal con nuestros sentimientos. Pero hay algo que hace que seamos peores que otros. ¿Y cuál es? La conciencia culpable. Es decir, que en mayor o en menor medida, nosotros como seres humanos somos conscientes de que hay algo en nosotros que no está bien, que hay unas fallas en nosotros. Y esa conciencia, que es una conciencia culpable, hace que distorsionemos un poco la visión hacia el otro. Y por eso vamos juzgando desde nuestra conciencia culpable hacia el otro. Es decir, el ladrón juzga ¿por qué? Exacto. Es una teología profunda, ¿no?
Entonces, algo que tienen que esconder, entonces empiezan a pensar, a maquinar, a pensar otras cosas y llegan en esas sospechas a percepciones absolutamente equivocadas. ¿Por qué? Porque en su corazón hay pensamientos, hay ideas, hay razonamientos equivocados y parten desde la culpa y desde la sospecha de ellos mismos de lo que hacen hacia otros. Alguna vez tuve que aconsejar a una pareja que estaban muy mal, discutiendo una pelea muy fuerte y tuve que aconsejarles. Y el esposo decía, es que ella, yo creo que me es infiel. Y ella decía, mire, nunca le he sido infiel, nunca. En ninguna circunstancia le he sido infiel. Nos casamos, nos conocimos como creyentes, siempre he tenido una vida como creyentes y nunca le he sido infiel. Pero él piensa a todo momento que es infiel. Y yo le hice esta pregunta. ¿Qué situación lo lleva a esta conclusión? Para armar esta gran problemática. ¿Qué situación lo lleva a una conclusión de estas? Y él no quería decir, y la esposa me dice, le voy a decir, pastor. Llegué a la casa y me cepillé los dientes. Y él de una vez me dijo con quién estaba. Yo pensé, mire ¿de dónde parte ese pensamiento tan perverso, sí o no? O sea, parte de él, de su pensamiento, de sus ideas, o sea, de una concepción. Seguramente llegó a trabajar todo el día, alguna situación, comió algo, qué sé yo, y entonces llega y se levanta y llega a la casa y dice, espere, me voy a cepillar los dientes, y el esposo de una vez relaciona eso con un adulterio agravado, claro. Ahora la pregunta es, ¿por qué él piensa eso? O sea, cuando yo lo escuchaba, yo decía, o sea, yo nunca pensaría algo así. O sea, ¿de usted dónde saca? ¿Por qué usted piensa cosas así? ¿Por qué? Porque es un corazón que siente culpa. Es un corazón que haría lo mismo, que lo planificaría de la misma manera, que podría estar con un amante y una de las formas de no ser descubierto es llegar a bañarse, a cepillarse los dientes, a hacer estas acciones. O sea, todo dentro de su mente hay una cantidad de circunstancias, de pecados, de intenciones, de manejos, de formas que la ve proyectada en su esposa y piensa que esos pensamientos o esos niveles llegaría ella misma a hacer lo que él piensa o que de pronto hizo. ¿Sí notan? Eso es la culpa, la sospecha. Y si no lo hizo, lo maquina, lo piensa, lo medita, llega a estas conclusiones, llega a estos pensamientos, llega a estas ideas. Es un corazón que está siendo alimentado por la perversión y no por lo santo. La persona que no está enfocada en eso, pues simplemente no tiene esas ideas. ¿Sí me van a entender? Por eso hay niveles. Hay personas que llega y se cepilla, así se cepilló y piensa que lo mejor, piensa la realidad. No piensa lo peor, piensa simplemente estaba allí y entonces tuvo esta circunstancia y llegó, no, es que comí algo y tengo, listo, te cepillas, normal, sigamos con la vida. ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento perverso en su mente. Entonces el apóstol Pablo hace un juramento porque sabía que en la iglesia habían sospechas y no tenía necesidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hace? Para que ellos pudiesen tener paz, porque era en el nombre del Señor y pudiesen escuchar. Pero ¿por qué habían sospechas? Por las envidias, las intrigas de la realidad del corazón humano. Y ahí vamos al segundo punto, que es el método apostólico de la corrección a estos corintios. ¿Qué fue lo que juró o por qué juró? Miren lo que dice el versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Esa es la razón. ¿Cómo así?
estábamos diciendo que Pablo no había venido aquí a Corinto. ¿Por qué? Porque no es confiable. Y aquí dice que hay una razón, y la razón es una razón juramentada. Y pone a quién, a Dios como testigo de esta razón. ¿Y cuál es la razón? El bien de quiénes, de los corintios. Ahora, ya estoy entendiendo la actitud de Pablo. Sí, pero ¿por qué? Habían malentendidos, habían pecados, ¿cierto? Y el apóstol tenía una motivación profunda, que es la corrección de los pecados de la iglesia, que volvieran a enfocarse en lo que es correcto. La corrección del pecado lo llevó a tomar decisiones sabias y espirituales, una indulgencia, una paciencia, claro, sin perder la firmeza, lo vemos en 1 Corintios. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Pablo lo que está diciendo, lo que está garantizando, es que él no vino porque actuó de manera sabia y paciente para que los corintios se arrepintieran. Explique un poco más, hermano. Repito, Pablo no abordó la problemática precipitadamente y cruelmente. ¿Cómo lo hizo entonces? Con sabiduría, con paciencia. Ese es el método de Dios. Nosotros no tenemos ese método de gracia y todo lo queremos que hacer de una vez, resolviendo el conflicto en el momento y que las cosas funcionen ya, porque no nos gusta que nuestra reputación sea tenida en juicio. Entonces, si nos dicen algo sobre alguien que habló de nosotros, entonces de una vez, ¿qué hacemos? No, pues vamos y hablamos. ¿Qué es lo que está diciendo de mí? De una vez, ¿cierto? Es que ustedes como, están hablando de mí. ¿Quién? ¿Quién? No diga, y vamos y hablamos con esa persona, porque soy yo, y yo soy muy importante, y soy una persona que tengo muchos valores, y tengo muchas cualidades, y no pueden tenerme en algún tipo de juicio. ¿Qué hizo Pablo? Él sabía que hablaban de él, pero ese no era su intención, sino que su intención era que la iglesia sea restituida, y para eso necesitaba paciencia. Les escribió la carta para que recibieran. ¿Y qué pasó? Recibieron la carta. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron muchos. ¿Y qué pasó? Que después sí pudo venir Pablo. ¿Y qué pasó? Se unieron con gracia, con misericordia. Gracias, nos mandaste esta carta, la reflexionamos, pensamos en Dios, nos arrepentimos y ahora estamos aquí juntos, unidos, viendo, hablando contigo. Qué bendición este momento y este tiempo. Pero si lo hubiera hecho en el momento inapropiado, ¿qué hubiera pasado? Conflicto, más conflicto, más conflicto. Pablo fue paciente en disciplinar a la iglesia en Corintio. ¿Por qué? Porque quería ganar sus almas. A veces las confrontaciones directas, inmediatas, no solucionan. ¿Qué hacen? Causan más heridas. Pablo, ¿qué hizo? Buscó ser indulgente, buscó corrección sabia, buscó corrección eficaz. ¿Para qué? Para restaurar al creyente. El pecado, claro que debe ser censurado. Lo hizo Pablo, pero con sabiduría la corrección y siempre con la intención correcta. ¿Cuál es? De restaurar al pecador, no condenarlo. Es una visión clara que tenía el apóstol Pablo hacia los corintios, que pudiesen reunirse después con gozo y alegría de una iglesia restaurada, y por eso actuó con indulgencia, con sabiduría, porque les estaba dando la oportunidad de arrepentirse, para que regresaran a la fe, para que no siguieran en sus malos caminos y se concentraran en Cristo. Es una actitud fundamental para cualquier cristiano. Cuando el pecado es descubierto, debe ser corregido, claro, pero siempre con un objetivo. ¿Cuál es? Restaurar al pecador. El amor y la paciencia son fundamentales. En Mateo 18 se ofrece un modelo de corrección entre hermanos. Y solo se va a la comunidad cuando el pecador se niega a escuchar. Por eso la corrección es gradual, es respetuosa, motivada por un amor genuino, no por el deseo de justicia a expensas del hermano.
El apóstol está recibiendo un problema, lo enfrenta, lo reconoce, pero la inclinación humana, ¿cuál es? Tratar de salvaguardar su reputación inmediatamente y sentir que hay justicia, y entonces viene la sospecha, las malas intenciones, y eso es lo que lleva a que empiecen los conflictos entre las personas, entre la iglesia, con intenciones equivocadas. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Fue paciente, y fue cuando era necesario ir. Y por eso jura que él no vino por el bien de ellos. ¿Para qué? ¿Cuál bien? Para dar tiempo de que Dios obrara en sus corazones para arrepentimiento y no generar más conflicto por su presencia, porque podían alejarse de los pecados que estaban cometiendo y se podían centrar en el conflicto de lo que era Pablo y de los chismes que se levantaban de Pablo, y no se hubieran preocupado por la realidad de sus pecados. Y como él no fue, sino que les dio la carta, ellos recibieron la carta, reflexionaron en la carta, ya no era tan importante la persona de Pablo, sino la argumentación contra el pecado. ¿Y qué pasó? Dios obró en esos corazones. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Y después en la segunda carta, que es la que estudiamos, por eso el primer capítulo argumenta diciendo los sufrimientos, lo que hay en su corazón, y ahora en el versículo 23 dice, no fui intencionalmente. ¿Por qué? Por sus almas, para no añadir más dolor, más tristeza, más amargura, y que Dios obrara en sus corazones para que fueran transformados y empezaran a ver la gracia del Señor profundamente. No estamos acostumbrados a ese método, ¿verdad? ¿Cómo queremos la corrección? Inmediata, rápida. No nos gusta que se espere, solo con impulsos, con correcciones inmediatas, ¿cierto? Nos gusta ser severos, no nos importa tanto el alma de los otros, sino que queremos sentir la sensación de justicia, y esa sensación de venganza es lo que está mal delante del Señor. Muchos padres, muchas madres disciplinan a sus hijos no con una intención espiritual de ganar sus corazones, sino con un sentimiento de venganza. Si su hijo se equivoca, si su hijo hace mal, vienen con insultos, con palabras, con atropello. ¿Por qué? Porque me decepcionó, porque no se portó como debería portarse, porque me hizo quedar mal, porque no siguió la línea que había determinado. Entonces su corazón no es un corazón llamado a la santificación. No es un corazón llamado a que el alma sea transformada, sino que es una actitud de venganza hacia sus propios hijos por el orgullo y la soberbia del corazón. Eso somos. Esa es la realidad. Y eso no es la corrección. Es restauradora, es de gracia, es una corrección amorosa. ¿Para qué? Para que la iglesia se arrepienta. Es una intervención donde no es, el punto no es añadir más sufrimiento, sino una restauración espiritual. Ese es el propósito. Pablo no se estaba gozando en el sufrimiento de los corintios, estaba pensando, lo estaba meditando. ¿Qué hago para hacerles bien? Enviar esta carta para que se arrepientan. Dejo esperar un tiempo para que reconozcan su pecado y se arrepientan. Si voy, entonces tendré que confrontarle de otras formas. ¿Y qué va a pasar? Más dolor, más angustia. No quiero dar más dolor del necesario. A veces, si su hijo llega y le dice con llanto, con tristeza, con frustración, y dice, perdí el año escolar, y ve las consecuencias de y ve que perderlo implica un año perdido, y ve que estas consecuencias son estas y estas, y ve a su hijo sufriendo, amargado, adolorido. ¿Por qué? Porque hizo las cosas mal y recibió consecuencia, y las está viviendo, y está viviendo las consecuencias, en carne viva las está viviendo. A veces, ¿qué hacen los padres? Traen más dolor. Un ejemplo más rápido, más concreto.
un niño hace un comportamiento equivocado. Viene la mamá o el papá, coge su vara, lo disciplina, siente dolor, llora por el dolor de la disciplina. Hasta ahí normal, ¿verdad? Pero la mamá o el papá no se queda con eso, sino que empieza a regañarlo y regañarlo y regañar. Ya lo disciplinó, ¿para qué más? Porque quiero desahogar mi ira. No por su alma, no por el bien del corazón, sino porque quiero desahogar mi ira. Y empieza a regañar y empieza a regañar al hijo y empieza otra vez y ya lo había disciplinado, ya recibió la consecuencia, pero sigue el regaño, no porque esté preocupado realmente por el corazón de su hijo, por el alma de su hijo, por el cambio de su hijo, sino porque tiene un poco de resentimiento en el corazón y lo único que hace es expresarlo. Así somos. Y Pablo no quería ser así. Pablo no quería llegar y decirle a la iglesia, ustedes hablan de mí mal y mire cómo están pecando y mire cómo están estos conflictos, porque el problema se iba a agrandar más y él no quería añadir más dolor al dolor que ya estaban sufriendo. Eso es una actitud compasiva, misericordiosa de un hombre que sabe hacer las cosas bien delante del Señor. Es el método divino. Eso es. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo queremos? ¿Cómo lo relacionamos? Hay esposos, hay esposas que dan opiniones y ante una circunstancia y están esperando realmente que fracase el otro para poder decir, se lo dije. Qué bien, lo tenía acá, pero se lo dije, ¿no? Pero como usted es bien bruto, hermano, y no hace caso. Y ahí empieza ¿qué? El conflicto grande. Pero ¿cuál es la sensación ahí? Una sensación de amor, de restauración de un corazón. No, ¿cuál es la sensación? Una sensación de desquite, una sensación de venganza, una sensación de que entienda que yo también tengo la razón. No es una sensación de restauración. Creo que lo hemos hecho, ¿no? Yo cuando llegué al carro y me quiero ir por un lado, mi esposa me dice, váyase por este lado. Yo le digo, vamos, me voy, pero que coste, ¿no? Y voy pensando, ojalá esté equivocada. Ya no me importa llegar a tiempo, me importa tener la razón. Y si no está equivocada, entonces, sí, se lo dije. Me mandó por donde no era. Sí, el corazón. Así somos. Y eso no es el método de Dios, no es el método restaurativo. Hay hombres, hay mujeres casados que quisieran ver a su cónyuge de otra forma y que tuviera otros comportamientos. Y no son pacientes en la restauración de ellos, en la transformación o guía. Solamente sus acciones son cognitivas, complicaciones, conflictos, y en eso se basan todo el tiempo. Hay una profunda decepción porque quieres el otro y eso es una realidad de nuestros sentimientos. Pero no tenemos que en esa decepción basar nuestro juzgamiento y nuestras interpretaciones. ¿Sino en qué? En Dios y en su gracia y en su misericordia. Es una bondad clemente, es una gracia especial, queridos hermanos. Como tercer punto, corrección en amor llamado a la salvación. Hermanos, antes de corregir el mal de los demás, antes de corregir a otros, usted tiene que estar asegurado de que el otro sabe que usted lo hace por amor. Y no solamente por tener un deseo de tener la razón. Luchamos con eso, yo lucho con eso todos los días. Hermanos, de verdad lucho. Lucho y especialmente en la iglesia, en la consejería. Cuando me piden consejo, digo, no hermano, no hagas eso. Y van y lo hacen. Y cuando regresan, a veces logro no decirlo. A veces logro no decirlo. Pero está en la punta de la lengua. Y yo sé que trae más aflicción de la aflicción porque ya está sufriendo la persona.
La misericordia tiene un límite, hermanos. Y cuando llega ese momento no hay vuelta atrás. Y hay muchas personas que están en el infierno, que se les habló con gracia, que se les habló especialmente y que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Dios entonces llama y dice que hay condenación para aquellos que no lo recibieron. Hay un momento en que la paciencia de Dios tiene el límite y usted tendrá que enfrentar su juicio. Por favor, recíbela ahora que la está recibiendo con esta gracia y con esta amabilidad. Porque un día ya no habrá eso. Ya no habrá. Sino que habrá entonces condenación, infierno. Eso es lo que habrá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche estas palabras con ternura. Escuche este llamado urgente y arrepiéntase, que su alma busque del Señor, porque el castigo es inminente y la condena eterna es una realidad y le espera enfrentarse a la muerte. Si no viene a Cristo, entrará en condenación. Por eso, aproveche ese llamado de gracia en este momento. Conclusión, hermanos. La corrección, restauración del hermano se realiza con humildad, con amor, con paciencia, como lo hizo Pablo. Siempre teniendo presente nuestras motivaciones, hermanos. ¿Cómo corrige a usted a sus hijos? ¿Cómo se relaciona con su esposo o con su esposa? ¿Qué motivaciones hay dentro cuando llama a exhortar a alguien? ¿Qué motivaciones hay dentro cuando despierta sospechas de alguien en otros? Si están fuera del parámetro del Señor, arrepiéntese y venga a Cristo y confiésele y dígale: mis intenciones no son las correctas, Señor, perdóname. He fracasado con mis hermanos, perdóname. He fracasado con la iglesia, con mis hijos, porque mis intenciones no son las correctas, perdóname. Pida perdón al Señor y pídale que restaure su corazón. Oremos. Padre de los cielos, gracias. Has sido bueno con nosotros y misericordioso. Nos enseñas tanto, Padre. Ayúdanos, que este es el método bíblico, como hizo Pablo. Nosotros queremos solucionar todo de inmediato. Queremos que todo sea del momento. Pero ayúdanos a ver que a veces las intenciones es simplemente que no aguantamos, que no soportamos que alguien piense mal de nosotros. Y no porque tengamos la intención correcta. El orgullo, la soberbia del corazón es la que nos mueve aún para hacer lo correcto, Señor. Para exhortar, para disciplinar, para querer a nuestro cónyuge, para disciplinar a nuestros hijos, para amar en la iglesia, para exhortar a los otros. Son cosas tan buenas, tan santas, tan llenas de gracia. Pero a veces la hacemos con intenciones equivocadas, de soberbia y de orgullo, y ahí es donde vienen los conflictos. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, y llenos de gracia. En el nombre de Cristo. Amén.